Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de nuestra clase de Sociales y Ciudadanas. Yo soy Diana Guatabal, la profe que los va a estar acompañando el día de hoy, y mi compañera Laura. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Nos encanta tenerlos aquí nuevamente. Listo. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con una nueva dimensión, ¿vale? Que sigue siendo parte de la competencia de interpretación y análisis de perspectivas, ¿vale? Tenemos acá eh, para recordar en qué consiste pues esta competencia, ¿sí? Tener en cuenta que allí nos evalúan las habilidades que tenemos para analizar críticamente la información que circula en la sociedad, teniendo en cuenta dimensiones políticas, económicas, culturales, sociales, religiosas, académicas. Y la intención, esa identificación que hacemos de esas intenciones para valorar argumentos, explicaciones en situaciones conflictivas, problemáticas, donde finalmente podamos identificar intereses, opiniones y perspectivas, tanto de personas como de grupos sociales. ¿Listo? Entonces, la afirmación que nos vamos a concentrar el día de hoy es en la afirmación número 3, que es la última de esta competencia, que dice, establece relaciones entre las perspectivas de los individuos en una situación conflictiva y las propuestas de solución. Eso es, entonces vamos a empezar con un par de preguntitas, como siempre. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿La legislación debería prohibir las corridas de toros y las competencias de coleo, aunque haya personas que las consideren parte de su tradición cultural? ¿Qué debe prevalecer en este caso? Y otra pregunta, también por la mismo, como del mismo corte, un poco, ¿no? De cuál es la perspectiva, cómo se relacionan estas perspectivas, ¿no? Las cuotas de género deberían aplicarse a todos los ámbitos o solo al electoral. ¿Cuáles colectivos deberían ser contemplados en dichas cuotas? Las cuotas de género, recuerden que son esas que dicen que aseguran la participación de las mujeres en un determinado cuerpo colegiado, ¿no? No pueden ser todos hombres, tenemos que tener el tanto por ciento de mujeres. ¿Creen ustedes que eso debería extenderse a otros ámbitos? ¿Y quiénes deberían estar contemplados allí? Entonces, cuéntenos, ¿qué opinan ustedes sobre la primera y sobre la segunda? Vamos por la primera, a ver. Prohibimos las corridas de toros y las competencias de coleo. Imponemos esa forma de ver, de evaluar esa situación. ¿Qué hacemos con las personas, con los grupos de personas que consideran que eso hace parte de su tradición, de su cultura? Listo, por acá en el chat veo que algunas personas dicen que debería prohibirse y otras dicen que bueno, que de alguna manera las personas también tienen la libertad de entretenerse, ¿sí? También porque hace parte, pues, ¿no? De ese marco cultural. Es decir, que es más como por un tema de tradición, me parece que es lo que se quiere decir, que al ser un tema de tradición, pues debe permitirse que se sigan celebrando, bueno, llevando a cabo estos deportes, ¿no? Acá dicen otros que se debería tratar de conciliar con las partes, ¿no? Las prohibiciones de las corridas de toros. Bueno, digamos que allí lo que justamente quisimos traer a colación fue esa dicotomía que se da, ¿no? Por un lado está, por supuesto, que los derechos, pues, de los animales, ¿sí? El bienestar de los animales, y por otra está la tradición cultural. Entonces, ¿qué se podría sopesar allí frente a un posible proyecto legislativo? ¿Y cómo hacemos para convivir con personas que tienen principios e ideas diferentes a las nuestras, ¿no? ¿Será que las personas que piensan diferente y que consideran
un principio diferente al nuestro, sea prohibirlas o sea no prohibirlas, deberían estar silenciadas en nuestra sociedad, deberíamos utilizar, si tuviéramos una varita mágica, ¿no? Decimos, todo el que no piense como yo se desaparece, o se calla, o no habla. ¿Será que eso nos lleva a una convivencia sana como ciudadanos? ¿Será que ese es el espacio en el que podemos convivir? ¿Cómo hacemos cuando las tradiciones pues cambian? A veces estamos de acuerdo con las tradiciones y a veces estamos en contra de las tradiciones, cada uno como individuo. ¿Cómo hacemos para llegar a un acuerdo? Porque recordemos que la idea es comprender la realidad social, ¿no? Y convivir, los seres humanos y los animales y todos los seres de este planeta en la mayor armonía posible. A veces no es tan fácil, ¿no? Hay personas que consideran que es diversión, hay otras personas que consideran que hace parte de su cultura, de su identidad. Igualmente, hace unos años, recuerden que la familia tradicional, por ejemplo, para rescatar y para, digamos, mantener la familia tradicional en nuestro país no estaba contemplado el matrimonio igualitario, precisamente por las tradiciones. Y había personas que decían, no, mira, yo prefiero que sigamos con la tradición. Y otros decían, no, mira, tu tradición ya no me compete porque es que yo no quiero tener una familia como la tenían mis abuelos. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Quién decide? ¿No? ¿Cómo llegamos a un punto que nos permita convivir? Listo, chicos. Sí, igual veo que esto me recuerda a una pregunta que se hizo en una de las clases anteriores sobre si se podía llegar a tener una perspectiva, pues como colectiva, basada en lo colectivo, ¿no? Y en eso, pues algunos coinciden en el chat con lo que está diciendo Laura, y es en la medida que se transforma la sociedad, ¿no? Y por ende las prácticas culturales. Entonces tenemos este ejemplo de lo que hoy sería impensable hacer, a, no sé, a esa imagen de la familia o, por ejemplo, del rol de la mujer que se tenía hace 50 años, ¿sí? Eh, Hoy es común, por ejemplo, que una mujer decida no tener hijos, ¿sí? Es mucho más común y bien aceptado por ciertos miembros de la sociedad, lo cual sería, digamos que inaceptable hace unas décadas. Entonces, digamos que allí la cuestión, ¿no? Y sustentándonos en nuestro sistema democrático, es tener en cuenta que estas transformaciones hacen parte de el desarrollo normal de una sociedad y que en la medida que se va dando estas transformaciones, pues hay tradiciones culturales que eh, permanecen o que son transformadas. ¿Listo? Entonces, más allá de nuestra opinión personal, que por supuesto es válida tenerla, por supuesto, y expresarla, pues hay que tener en cuenta eso también, el desarrollo, digamos, de esas transformaciones que tenemos a nivel social y cómo la masa va aceptando este tipo pues de transformaciones que aplica para todos los temas que generan polémica siempre entre lo que ha sido una tradición cultural y lo que es pues la legislación como tal sobre los derechos humanos. ¿Listo? Aplica para el toreo, para el coleo, aplica también para los derechos de las personas con diferente orientación de género, ¿sí? Para las cuestiones pues de género y las transformaciones que ha hecho pues el feminismo a lo largo de la historia. ¿Listo? Entonces, digamos que todo este tipo de temas que siempre generan polémica, hay que verlos también a la luz, a la luz de lo colectivo, ¿sí? Y justamente para no caer en eso que nos mencionaba Laura, que era como caer en esa oposición inmediata y constante de la que desafortunadamente sufrimos tanto en Colombia también. Y en el chat hay unos comentarios que hablan de que para eso existe la Constitución y que para eso son las leyes. Y claro que sí, pero es que las leyes siempre van después de la cultura. Las leyes son el resultado de unos principios en los que estamos de acuerdo, una comunidad, y cuando estamos de acuerdo en unos principios, en unas ideas, entonces las materializamos, digamos, las congelamos en una ley, ¿cierto? Y decimos, aquí pensamos así, y esto está bien y esto está mal. Pero la ley va después de la cultura, ¿cierto? Antes de que esté escrita una ley en el lugar donde se escriben las leyes,
pues la cultura a la que hace referencia esa ley o ese conjunto de leyes, pues ha tenido que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces no es tan simple como que vamos a acatar las leyes, porque es que las leyes se las inventó alguien también están en un contexto y también se transforman. Y siempre son posteriores a lo que prevalece en la cultura, ¿cierto? Lo que es, a lo que la comunidad llega a un acuerdo, ¿sí? Entonces, por supuesto que la ley es nuestro referente, pero también tenemos que tener en cuenta, pues, cuál es la naturaleza de la ley, ¿no? Cuál es el origen de esa ley, cómo es que funcionan, cómo es que llegan a la realidad y cómo se transforman, ¿verdad? Claro, chicos, de lo contrario sería una imposición, donde nos impongan una ley que no obedezca a lo que culturalmente es aceptable, exigido, pues entonces sería una completa imposición externa a lo que nuestra sociedad pues requiere o exige. ¿Listo? Entonces hay que mirar siempre eso a la luz también de lo colectivo, chicos, que en muchos casos sucede que, no sé, la postura de la colectividad en Colombia, de la masa en Colombia no corresponde con la mía, ¿sí? Pero también hay que ser objetivos y decir, bueno, esto no corresponde porque hay una gran influencia de este pensamiento, de esta tradición y demás, y yo pienso diferente y así. ¿Listo? Eso es. Entonces, los objetivos que tenemos para hoy serán analizar las problemáticas que se nos presenten en los contextos según las perspectivas de los diferentes actores sociales o los colectivos involucrados. Y como ya hemos visto en las sesiones anteriores, para esto es importante entender cuál es el propósito, cuál es el interés que tiene cada uno de los actores que participa, identificar en qué coinciden y en qué difieren esos intereses y esas valoraciones de las diferentes problemáticas o de los asuntos involucrados para que podamos prever, digamos, para que podamos Inferir. inferir, gracias, la reacción que van a tener unos actores u otros en determinada propuesta de solución, ¿cierto? Si la van a aceptar, si la van a rechazar y por qué razones será de esta manera. Listo, chicos, acá es importante mantener esto que les veníamos mencionando sobre la postura lo más objetiva posible, justamente como el ejemplo que acabamos de dar anteriormente, porque lo que nos piden es diferenciar las posturas. ¿Listo? Y las posibles relaciones que se van a dar entre las posturas de los actores, de las colectividades frente a ciertas decisiones. Me parece que acá hay que hilar o sea, tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de identificar esas posturas porque nosotros podemos irnos hacia una tendencia con la que nos sintamos identificados. ¿Listo? Entonces hay que evitar caer en, no, es que este sí tiene la razón porque obviamente el toreo hay que eliminarlo porque es un maltrato animal. ¿Listo? Es válido, pero dentro del contexto nos están preguntando la relación entre esas posturas y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces tenemos que tomar distancia frente a nuestra postura personal y valorar las relaciones que hay entre esas posturas de la manera más objetiva posible. Y sabiendo además que cada actor está convencido de su postura, ¿cierto? Así como cada uno y cada una está convencido de que tiene la razón, ¿cierto? De que prevalece el derecho de los animales o prevalece el discurso científico o prevalece determinada manera de interpretar la realidad. Más allá de eso, tenemos que saber que el otro, que no está de acuerdo con nuestras ideas, o los diferentes actores que se nos presenten en una problemática, en una situación problemática determinada, cada uno está muy convencido de su perspectiva, ¿no? De su manera de ver el mundo y de entender las cosas. Y la gracia, pues, para aprender y para prepararnos no solo para la prueba, sino para la vida, como les digo yo, no está en ver cuál de los dos tiene la razón, ¿cierto? Cada uno lo decidirá en su vida particular, pero sí debemos lograr entender las perspectivas y las razones de cada uno, más allá de lo que estemos convencidos nosotros. Es importante entender la perspectiva de los otros y saber que los otros están tan convencidos de eso como nosotros, ¿verdad? Entonces, para esto es importante que tengamos en cuenta unos conceptos.
hablamos de prevalencia, ¿no? Ahorita en la discusión del chat, ¿no? ¿Qué prevalece? Si prevalece la libertad de expresión o prevalece el derecho de los animales. O por aquí estaban hablando también de las energías renovables y no renovables, que si usamos la nevera o no usamos la nevera. Bueno, pues en cada uno de estos análisis, pues vamos a encontrar que alguno de los intereses o perspectivas va a prevalecer. Es decir, cuando comparamos los intereses o las perspectivas o las opiniones de un grupo o de un par de grupos o de varios, hay uno que prevalece, es decir, que se le da una mayor importancia, ¿cierto? Que considera cada actor que es superior a la de la otra persona o la del otro actor, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que una cosa prevalece sobre la otra, nos referimos a eso, ¿no? ¿A cuál de los dos o más intereses en comparación se le termina dando una mayor importancia o decidimos que es suprema, que es superior, ¿cierto? Unos dirán, prevalece el derecho de los animales, otros dirán, prevalece el derecho de la libre expresión de los seres humanos. Es importante tener en cuenta esta situación, digamos, esta forma de relacionar y de evaluar las perspectivas. Chicos, y ahí también hacer la acotación, recuerden lo que hemos hablado bastante de las dimensiones, ¿listo? O sea, identificar esas dimensiones desde las cuales se está dando una prevalencia, ¿sí? Por cada una de las partes. Entonces, recuerden el ejemplo, el escenario clásico que les comentábamos durante clases anteriores entre, digamos, el medio ambiente y la industria, ¿sí? Lo económico en contraposición con lo ambiental, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son las dimensiones por las cuales se está preguntando, cuál dimensión está siendo, prevalecida por alguno de los actores, ¿listo? Y cuáles personas involucradas, pues van a tener un impacto, sea positivo o negativo, con la decisión que se tome. ¿Listo? Que hoy justamente pues nos estamos centrando en la relación con las decisiones. ¿Listo? Anteriormente lo vimos más entre las personas en una situación conflictiva, pero del día de hoy pues tenemos que concentrarnos en las decisiones. ¿Listo? Cómo se beneficia, cómo alguien se ve afectado y cuál es la posible postura que pueden llegar a tomar frente a esas decisiones. ¿Vale? Así es. Otra situación que nos parecía importante traer a colación en esta sesión es la idea de la discriminación, ¿cierto? Porque no todos estamos en el mismo lugar, no todos empezamos desde ceros, ¿cierto? Entonces hay un concepto muy importante que es el de la discriminación, que se refiere a seleccionar excluyendo, dice la RAE, ¿no? Escojo a un determinado actor, una determinada persona, para excluirla en orden, pues de acuerdo a determinadas características, ¿cierto? Y frente a eso, pues nuestra sociedad ha llegado a lo que es la discriminación positiva, que era lo que veíamos en el ejemplo de las cuotas de género, ¿no? La discriminación positiva, entonces, será una protección de carácter extraordinario que se da a un grupo social históricamente discriminado. Entonces, en estas cuotas de género, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión como sociedad que las mujeres han sido un grupo social históricamente discriminado, que no han tenido participación, por ejemplo, en los estamentos del alto gobierno. Por lo tanto, vamos a determinar que tiene que haber un porcentaje de mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres, ¿cierto? Por supuesto, vamos a hacer lo posible para que se escojan entre las mujeres, pues aquellas que sean más capaces, pero no debemos perder de vista, pues, ese elemento y es que allí hay una discriminación positiva, es decir, estamos seleccionando ya no para excluir, sino para incluir. ¿Cierto? Entonces no puedo tener discriminación positiva frente a un grupo que no se considera históricamente discriminado, ¿verdad? Entonces es importante como tener en cuenta estas diferencias para el análisis de las situaciones problemáticas. Chicos, y súper importante lo que está mencionando Laura, tener presente la dimensión histórica,
¿Listo? Que no se nos pase. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a juzgar la discriminación positiva desde circunstancias tal vez inmediatas, ¿no? A nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, ustedes me imagino que saben que las personas que pertenecen a comunidades indígenas, que estatalmente se identifican como miembros de resguardos indígenas y demás, tienen la posibilidad de ser becados en ciertas universidades. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, no, pero si ellos tienen las mismas capacidades intelectuales porque se les ofrece una beca, ¿sí? Y no sé, a nosotros no, que somos pues digamos, de una clase baja, ¿sí? O, sí, pues de recursos económicos limitados. Pues chicos, la justificación es de carácter histórico, ¿sí? Puede que el indígena, claro, tenga las mismas capacidades para aplicar a una universidad pública, nadie está hablando de eso, pero desde una dimensión histórica hay todo un proceso que justifica por qué son comunidades que deben ser discriminadas positivamente. ¿Listo? Es decir, hay que mirarlo siempre desde una perspectiva histórica. Sucede mucho también con el caso de género, que actualmente es muy polémico, ¿sí? Pero justamente hay que basarse también en lo histórico y tener esto como argumento para las decisiones que se toman en cuanto a la discriminación positiva. ¿Listo? Que es con el objetivo de favorecer a un grupo que ha sido socialmente discriminado a nivel histórico y que por ende necesita contar con una serie de garantías para tener, para que sus derechos, ¿sí? Sean igual de válidos o igual sí, de respetados que el resto de la población. Eso es. Eso nos lleva entonces a, pues, ¿qué es eso de un grupo social? ¿No? No es lo mismo cuando actuamos como individuos que cuando nos referimos a un grupo social. Entonces, dice que el grupo social es un conjunto de personas que comparten una o varias características comunes, que se reconocen a sí mismas como parte de un colectivo con intereses compartidos y que interactúan periódicamente. Sí, consideramos que un grupo social debe cumplir con esas, al menos esas tres características, ¿no? Compartir una o varias características comunes, reconocerse como parte de un colectivo que tiene los mismos intereses y el hecho de que se interactúa periódicamente o frecuentemente, ¿no? Con alguna frecuencia. Ejemplos de grupos sociales, pues el ejemplo más cercano a todos, pues será nuestra familia, ¿no? El primer grupo social al que pertenecemos todos y todas, pues son nuestras familias, nuestros familiares, el grupo que conformamos con los familiares. Todos ustedes son estudiantes, entonces tienen una serie de características en común, se reconocen a sí mismos como parte de ese colectivo estudiantil que tienen un interés compartido. Por ejemplo, todos los que están en el chat en este momento tienen el interés compartido de prepararse para su prueba de sociales y ciudadanas, ¿cierto? Y también interactúan periódicamente y hablan acá por el chat y no están de acuerdo y otros sí están de acuerdo y se colaboran, ¿no? Entonces forman un grupo social. Dice Carlos, yo soy una visión extremadamente individual. Bueno, eso también hace parte de tu construcción social como sujeto. Hay Sí. unos grupos de trabajadores, ¿no? De diferentes, con diferentes condiciones. Entonces hay unos trabajadores informales, otros trabajadores formales, hay trabajadores de diferentes sectores de la industria, trabajadores empezando su vida laboral, trabajadores a punto de terminar su vida laboral, trabajadores remotos o trabajadores que deben asistir a un lugar específico para trabajar, digamos, ¿no? Con todo esto de la pandemia veíamos, hay unos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, no pueden trabajar remotamente, no se pueden conectar a un computador y trabajar remotamente, ¿no? Los trabajadores de la construcción deben ir al lugar donde están construyendo el edificio, la casa, lo que sea que estén construyendo, ¿verdad? Entonces hay unas características comunes, hay unos intereses compartidos, se reconocen a sí mismos como un colectivo. Ese reconocerse como colectivo no quiere decir que tengamos que ir a firmar un papel en una notaría para decir todos formamos parte de este mismo pedazo.
no necesariamente, pero sí que yo me reconozca como parte de eso, ¿no? Que yo sepa que soy un trabajador en estas condiciones y que hay otros individuos, otros seres humanos como yo, y que interactuamos periódicamente o de alguna manera, ¿cierto? Otro grupo social, por ejemplo, serían los compatriotas, ¿no? El grupo de colombianos y colombianas, o las personas que comparten determinada nacionalidad, ¿cierto? Eso también es un grupo social. Hay unos grupos sociales de los que nos hemos ocupado más específicamente en estas sesiones, que tienen unas características muy específicas, como los indígenas o los grupos de campesinos y campesinas, que tienen un lugar, una función, unos intereses específicos, que son diferentes, por ejemplo, a las de las personas que vivimos en la ciudad. Hay otros grupos sociales, por ejemplo, los migrantes, ¿no? Migrantes pueden ser los que llegan a nuestro país o los que van a otros países, ¿cierto? Y que tienen unas características y unos intereses diferentes a los que no pertenecen a ese grupo social. También los grupos de desplazados, chicos. No se nos olvide que Colombia es uno de los países con mayores índices de migración interna a causa del conflicto armado. Entonces, bueno, las personas que han sido víctimas del conflicto y han migrado hacia las ciudades, pues también conforman un grupo social en particular, ¿no? Que actualmente, pues, debe ser considerado como minoría. Y por ende debe acogerse pues a una discriminación positiva a partir de diferentes políticas públicas. Dice Andrés Leonardo, dice, entonces la discriminación positiva es decir implícitamente que son menos que, pero que busca que sea porque son iguales a. No, recuerda lo que decía la profe ahorita, no es que sean menos que, es que hay unas situaciones históricas, ¿cierto? Que determinan unas condiciones. No, no es porque queramos. Y ustedes, como lo hemos dicho aquí varias veces, no es tan fácil. Uno no puede decir, no, listo, a partir de ahora todos están de acuerdo conmigo, ¿vale? Y entonces no vamos a discriminar y no vamos a coartar la libertad de las personas o no vamos a desfavorecer el acceso a la educación de determinadas comunidades. No existen las varitas mágicas en la realidad social. Entonces, frente a un grupo que ha sido históricamente discriminado, pues la manera que hemos encontrado en nuestra sociedad es decir, bueno, pues vamos a darle prevalencia a este grupo social específico para que tenga acceso a derechos que se le han negado históricamente. Y entonces no es porque sean menos, no es porque creamos que no tienen las capacidades, es porque reconocemos que históricamente han estado en una situación de desventaja que debemos compensar. Compensar para que en unos años ya no estén en esa situación de desventaja, ¿verdad? Sí, yo creo que el concepto clave para responder a eso es reivindicar, ¿sí? El Estado tiene la obligación de reivindicar esos derechos, esas condiciones que no fueron garantizadas históricamente. ¿Listo? Hablar, digamos, en comparaciones entre quién es más y quién es menos, pues ya digamos que nos está alejando desde una postura constitucional, porque sería algo totalmente inconstitucional y desde ahí inadmisible, ¿sí? Realmente no se parte desde una concepción de quién es más y quién es menos, sino de las condiciones con las que las personas cuentan, que evidentemente sí son más y sí son menos, en el momento de garantizar sus derechos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿sí? Y por ende al trabajo y a una estabilidad económica, pues dependen de esas condiciones. Y allí es donde se aplica la discriminación positiva. ¿Listo? Entonces es un tema de reivindicar la situación histórica en la que estuvieron estos grupos previamente, ¿vale? Acá veo otro comentario de Jaime que nos preguntaba que hasta qué punto debe ir la discriminación positiva, pues con ese enfoque de equidad en una sociedad pues precaria,
¿sí? O llena de problemas, como evidentemente es el caso también colombiano. ¿Qué sucede con la discriminación positiva? Que es, nos permite una estrategia para garantizar los derechos de estos grupos que históricamente han sido discriminados y pues básicamente lo que se intenta es que esas brechas que hay entre unos grupos y otros pues desaparezcan. ¿Listo? En el momento que se compruebe, por ejemplo, que ya no se necesite una cuota de género porque es que evidentemente las mujeres ya tuvieron todo el respaldo eh, educativo, económico para acceder a la educación superior, ¿sí? Para desarrollar una carrera profesional sin las limitaciones pues tradicionales del hogar y la maternidad que históricamente han condicionado a las mujeres, podría decirse que ya se puede dejar de considerar una discriminación positiva. ¿Listo? Eso digamos que son índices que se van dando a medida pues de que, pues con el tiempo y que es evidente que en este momento pues no se ha logrado. ¿Listo? Por ende se necesitan medidas como las cuotas de género en, para ser funcionarios públicos. ¿Listo? Entonces hasta allí iría la discriminación positiva y bueno, considerando allí el concepto de reivindicación con estas personas a quienes no le han sido garantizados sus derechos a lo largo de la historia. Así es. Bueno, vamos con el primer ejemplo, a ver, con el primer ejercicio. Entonces, el contexto dice, un grupo de ambientalistas propone al alcalde de una ciudad reemplazar los juegos pirotécnicos durante las festividades del municipio por otras actividades recreativas, con el propósito de cuidar los oídos de los animales y evitarles situaciones de estrés que los pongan en peligro. Frente a la situación, algunos comerciantes se oponen a esta iniciativa, asegurando que uno de los principales ingresos de las familias es la venta de pólvora y productos pirotécnicos. Finalmente, el alcalde decide disminuir a la mitad el tiempo de uso de los juegos pirotécnicos, considerando que es tradición cultural del municipio la celebración de las festividades con este tipo de eventos. Al respecto, nos preguntan entonces, ¿cómo se ajusta la decisión del alcalde a los intereses de los ambientalistas y los comerciantes? A. Desconoce la importancia de las festividades del municipio y ampara los ingresos económicos de las familias. O B. Apoya la defensa de los derechos de los animales y contradice las costumbres de las familias del municipio. O C. Prioriza las necesidades del medio ambiente y limita el desarrollo económico de los comerciantes del municipio. O D. Beneficia los intereses de los comerciantes y perjudica el bienestar animal que defienden los ambientalistas. ¿Cuál dicen ustedes que es la situación de esta solución, esta decisión que tomó el alcalde? Bueno, por acá veo que tenemos tendencias hacia la D un poco, a la C. Entonces, la C dice que el alcalde prioriza las necesidades del medio ambiente y limita el desarrollo económico de los comerciantes del municipio. Volvamos otra vez. Entonces, hay un grupo de ambientalistas que le dice al alcalde, mire, los juegos pirotécnicos afectan a los animales y los ponen en peligro. Entonces, por favor, reemplácelos con otro tipo de actividades recreativas. Frente a eso, unas personas comerciantes dicen, no, es que uno de los principales ingresos de las familias de este municipio es vender pólvora y productos pirotécnicos. Entonces, si usted hace eso, pues nos fregamos. Y el alcalde dice finalmente, bueno, entonces lo que vamos a hacer es disminuir a la mitad el tiempo de uso de esos juegos pirotécnicos, pues es una tradición cultural del municipio en la celebración de las festividades. Entonces, ustedes dicen que prioriza las necesidades del medio ambiente y limita el desarrollo económico de los comerciantes del municipio o beneficia los intereses de los comerciantes y perjudica el bienestar animal que defienden los ambientalistas.
Bueno, por acá tenemos C, C, algunas Ds. Listo. Yo creo que la dicotomía está sobre si beneficia o no el medio ambiente, si prioriza las necesidades del medio ambiente. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntarnos allí, chicos? El alcalde decide reducir el tiempo del uso de los juegos. Entonces, no sé, eran 10 horas, la celebración era 10 horas, ¿sí? Ahora la celebración va a ser 5 horas. La pregunta es, eh, al decidir reducir el tiempo, ¿está priorizando las necesidades del medio ambiente o está beneficiando los intereses de los comerciantes? ¿Sí? A él le piden que cambie la actividad, o sea, que prohíba el uso de juegos pirotécnicos, pero él lo que hace es reducir el tiempo. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso realmente se puede considerar una priorización de las necesidades del medio ambiente o un beneficio a los intereses de los comerciantes? Listo, por acá en el chat dice que él reduce solo el tiempo, pero eso no quiere decir que se reduzca la venta de productos pirotécnicos. Listo, por acá Sofía nos dice que no prioriza el medio ambiente porque al fin y al cabo siguió con las actividades de pirotecnia y no tomó la recomendación pues de cambiar la actividad. Listo. Entonces, chicos, acá tenemos una pregunta bastante, pues que necesita de análisis, ¿listo? Porque nos está dando un contraste, no nos está dando una posición radical, ¿sí? Lo que uno esperaría es que, claro, el alcalde diga, se cancelan todos los juegos pirotécnicos, o que el alcalde diga, no cancelo nada, todo va a seguir igual porque es que en el pueblo siempre se ha hecho así, ¿sí? Pero no, él reduce. ¿Listo? Entonces lo que hace es de alguna manera tomar como una postura matizada frente al tema, que es reducir el tiempo pues de los juegos pirotécnicos. Sin embargo, chicos, digamos que en estas cuestiones, frente a lo que es las necesidades medioambientales, por ejemplo, pues realmente hay decisiones que favorecen o desfavorecen, ¿sí? Entonces, como ustedes mismos lo mencionaban en el chat, pues al no eliminar la pirotecnia, el medio ambiente sigue siendo perjudicado, aunque sea menor tiempo. Acá no nos están diciendo si se redujo el impacto del medio ambiente, ¿sí? Sino si se mantiene, digamos, los intereses. Y los intereses de los ambientalistas justamente apuntan a proteger el medio ambiente. Se está protegiendo el medio ambiente con la reducción de los juegos pirotécnicos. No, no porque igualmente se está siguiendo la actividad que tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. ¿Listo? Aquí, chicos, es importante tener en cuenta que digamos que frente a los derechos, pues hay situaciones que realmente siguen afectando, aunque se tomen medidas que tal vez generen un menor impacto, podría decirse. No sabemos si la reducción de horas sí genere menos impacto, pero va a seguir impactando el medio ambiente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los juegos pirotécnicos van a continuar y estas necesidades del medio ambiente pues van a seguir siendo afectadas de manera negativa. ¿Quiénes sí continúan siendo beneficiados? Pues los comerciantes, ¿sí? Porque el argumento de ellos es que necesitan que se dé el evento porque ellos, pues su economía depende de la venta de estos productos, ¿listo? Entonces, al decidir el alcalde, pues que no va a cancelar los juegos pirotécnicos, pues realmente se puede decir que está beneficiando a los comerciantes y los perros, bueno, los animales en general, van a seguir siendo perjudicados. ¿Listo? Lo cual estaría pues en contra de los intereses de los ambientalistas. Así, así es. Y pues por lo tanto, entonces la respuesta correcta es la D. Pero entonces noten que no es tan fácil, o sea, no es blanco o negro, ¿no? Porque además el alcalde cuando dice que se reduce a la mitad, no dice que es porque toca proteger los intereses de los comerciantes. Dice que lo que pasa es que es una tradición cultural del municipio, ¿cierto? En la vida real no va a pasar, es difícil, ¿no? Que pase así como
como las caricaturas, ¿no? Que vemos el alcalde, no me importa, y hago exactamente lo contrario a lo que dicen los animalistas. No, va a tratar de matizar las decisiones, ¿cierto? Va a tratar de justificar unas decisiones en unos argumentos que van a ser aceptados, ¿cierto? Como en este caso la tradición cultural del municipio, pero aunque lo matice, pues sigue habiendo un beneficio de unos intereses y un perjuicio de otros intereses, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos como estos detalles. Sí, igual, según lo que dice Laura también, tengan en cuenta si ustedes observan casos de la vida real de nuestros gobernantes, siempre va a haber un argumento que intenta ser objetivo para poder sustentar sus decisiones, ¿no? En este caso, ¿no? Es que es la tradición cultural, ¿listo? Justamente porque no quiere que sea pues como radicalizado frente a alguna de las partes, ¿listo? Entonces, saca un tercer argumento que en este caso pues es la dimensión cultural, ¿vale? Pero allí nos están preguntando es por los intereses pues ambientales y económicos, no por lo cultural. En este caso, pues es la D, ¿listo? Porque evidentemente los comerciantes mantienen sus intereses, ¿vale? Pero el medio ambiente sigue siendo perjudicado. Eso es. Listo, la segunda dice, frente a la crisis económica que viven los campesinos al no vender la totalidad de sus productos, el Ministerio de Agricultura ha decidido firmar un memorando para promover los productos del sector agrícola, darles incentivos técnicos y financieros a los productores, darles acceso a los productores a la red de comercialización de los gremios, grandes superficies, almacenes de cadena, restaurantes y tiendas de barrio, y fortalecer la cadena de valor mediante la digitalización de procesos, formación empresarial, entre otros. Esto con el propósito de apoyar el consumo masivo de productos nacionales a precios justos y brindar posibilidades de crecimiento económico al sector agrícola. Listo, nos preguntan, ¿quiénes podrían ser afectados? ¿Quiénes podrían ver afectados sus intereses económicos con la medida? A, las organizaciones campesinas. B, compradores habituales. C, dueños de almacenes. D, importadores agrícolas. ¿Qué dicen? Listo, lo primero para tener en mente es que nos están preguntando por la dimensión económica. Listo, por acá hay tendencia a la D. Vamos al contexto nuevamente. Vamos al contexto. Entonces, los campesinos no venden la totalidad de los productos, por lo tanto, están viviendo una crisis económica. El Ministerio de Agricultura, frente a esa situación, entonces, firma un memorando que busca promover los productos del sector agrícola. ¿Cómo? Dándoles incentivos técnicos y financieros a los productores, dándole acceso a los productores a la red de comercialización, fortaleciendo la cadena de valor por estrategias como la digitalización de los procesos, la formación empresarial y otras. Y el ministerio va a hacer eso con el propósito de apoyar el consumo masivo de productos nacionales a precios justos y brindar posibilidades de crecimiento económico al sector agrícola. ¿Quiénes se verá afectado? Las organizaciones campesinas, los compradores, los dueños de los almacenes o los importadores agrícolas. Bueno, en esto parece que estamos todos de acuerdo. La D. Casi todos de acuerdo, la D. Es decir, que decimos que los que pueden ver afectados sus intereses económicos son los importadores agrícolas. Efectivamente. Efectivamente. Con el propósito de ayudar al consumo masivo de productos nacionales, a precios justos
y brindar posibilidades de crecimiento económico al sector. Si los productos nacionales, que son las organizaciones campesinas, ¿cierto? Pues ellos no se van a ver afectados, sino todo lo contrario, ¿cierto? Es para defender sus intereses que el Ministerio de Agricultura hace esto. Los compradores habituales tampoco van a ver afectados sus intereses porque recuerden que dice que son a precios justos, ¿no? Que sería lo que competiría a los compradores en esta dimensión económica en la situación planteada. Lo mismo los dueños de los almacenes no se van a ver afectados porque recuerden que parte de lo que va a hacer el ministerio es establecer la comunicación, ¿no? El contacto de los productores con estos almacenes y grandes superficies y demás distribuidores. Pero en cambio, los importadores agrícolas, los que traen productos agrícolas de otros lugares, pues sí se van a ver afectados porque es justamente, pues no es contra lo que va a actuar el ministerio, pero digamos que no son los intereses que el ministerio quiere defender, quiere proteger. ¿Mm? Entonces, es la de compañeros, sí señor. Bueno, chicos, acá quisimos traer también para presentarles este concepto que consideramos que debe estar muy claro, ¿listo? En el momento de enfrentarnos a los contextos que nos plantean. La desigualdad social, pues básicamente es una expresión que usamos para referirnos a ese trato diferente que reciben ciertas personas como consecuencia de las posiciones en diferentes dimensiones, ¿listo? A nivel socioeconómico, respecto a su identidad de género, la pertenencia cultural, la orientación sexual, la creencia religiosa, etcétera. ¿Listo? En Colombia, pues evidentemente tenemos muchos casos de estos a nivel, pues en aspectos cotidianos, ¿sí? Y también relacionados directamente con la cultura, chicos. Bueno, los índices de discriminación en Bogotá son completamente diferentes a lo que sucede en otras ciudades, digamos, más pequeñas. Y por supuesto, son diferentes a lo que nos indican en pueblos o en municipios, ¿sí? ¿Por qué? No es porque uno sea, digamos, más desarrollado, menos desarrollado, eh, digamos, en una perspectiva meramente industrial, sino porque manejan procesos y dimensiones, visiones culturales completamente distintas. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente, pues la desigualdad social obedece a este trato diferente que muchas veces pues termina en una exclusión hacia ciertas personas y que se da en estas diferentes dimensiones. Bueno, en lo económico pues se evidencia en el acceso a bienes y servicios. Eh, los índices en Colombia frente al acceso a la educación son críticos respecto a la región, ¿sí? Muy pocas personas logran, por ejemplo, el pregrado. Eh, entonces es uno de los resultados, ¿sí? Tenemos la legal, ¿sí? Que es el favorecimiento que se hace frente al cumplimiento pues, de las leyes de unos sobre otros y evidentemente pues de género en cuanto a oportunidades y recompensas, ¿sí? Estas situaciones que vemos, por ejemplo, de discriminación en cuanto a ofertas laborales, es un ejemplo de que podría darse en cualquiera de estas dimensiones, ¿listo? Dependiendo pues del contexto particular de cada uno. Entonces es importante tener en cuenta este concepto de desigualdad social, que se puede dar de muchas maneras, a veces lo reducimos solo a lo económico, pero redunda en diferentes dimensiones de lo cotidiano. Así es, y eso me hace pensar en un comentario que hacían unas sesiones atrás, porque a veces la desigualdad se interpreta, cuando uno dice que hay que reducir la desigualdad, entonces hay personas que interpretan que es que queremos que todos seamos iguales, y no es así, no es que todos debamos ser iguales o pensar lo mismo o tener las mismas gustos o prácticas o actividades, de ninguna manera. La diferencia aquí está en el trato. Recuerden que decimos que todas las personas debemos ser iguales ante la ley, ¿no? Recibir las mismas oportunidades.
tener la posibilidad de acceder a unas recompensas equivalentes, sin que importe nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual o nuestra pertenencia cultural. No es que busquemos que todos seamos iguales, sino que seamos tratados de igual manera, ¿no? Que tengamos un acceso a los bienes y servicios que no discrimine, ¿cierto? Que no sea tratado diferente una persona por su apariencia o por su cultura o por su creencia religiosa, sino que todos gocemos de los mismos derechos que están consignados en la Constitución. Eso pues no siempre es tan, como veíamos en los ejemplos anteriores, pues tampoco es tan blanco y negro, ¿no? La realidad social es compleja. Queremos traerles este ejemplo, yo no sé si de pronto lo han visto, es la paradoja de la tolerancia. Hay unas infografías muy reconocidas que de pronto han encontrado por ahí. Este es un señor, Karl Popper, que era un pensador de hace, no sé, como 70 años tal vez, que dice: la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante contra los atropellos de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto con ellos de la tolerancia. Parece un trabalenguas, pero miremoslo con calma, ¿no? Partimos de que queremos construir una sociedad tolerante, es decir, una sociedad en la que los diferentes individuos puedan tener su propia forma de pensar, sus propias opiniones, sin que eso afecte el acceso que tienen y la garantía que deben tener de sus derechos, ¿cierto? No todos debemos pensar igual. Debemos propender porque haya una sociedad en la que cada individuo sea como a bien tenga, ¿verdad? Piense lo que considere, se exprese según su propia opinión y su propia visión del mundo. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas cuya visión de mundo les lleva a cometer atropellos contra los que piensan diferente? Si estamos en una sociedad en la que decimos no, todos vamos a tolerar al que piense diferente, porque el que piensa diferente pues tiene todo el derecho, ¿cierto? Porque yo también puedo cambiar de opinión y entonces yo tengo la posibilidad de pensar diferente y la idea es que convivamos todos en paz y armonía. Pero el problema no es que pensemos diferente. El problema es cuando hay unos que este señor llama los intolerantes y los que no aceptan que el otro piense diferente, que tratan de imponer con violencia sus ideas. ¿Qué pasa si toda la sociedad tolerante dice está bien, todos pueden imponer con violencia sus ideas? Pues él dice, el resultado será la destrucción de los tolerantes, ¿no? Cuando permitamos que las ideas se impongan por la violencia, pues vamos a terminar teniendo una sociedad donde solamente será aceptada la visión, la perspectiva de aquel que se impuso por la violencia, ¿cierto? Entonces, con este planteamiento, dice el señor Karl Popper, no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas, intolerantes. Si yo puedo estar muy en desacuerdo con la profe Diana en alguna cosa, ¿cierto? Pues decir, no, mira, me parece que está siendo muy intolerante. Creo que no está siendo tolerante con mi visión y con mi concepción filosófica. El problema es si yo trato de imponer con la violencia y no con argumentos racionales, ¿cierto? Esa perspectiva. Entonces es importante mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Puede suceder que haya un grupo que tenga el mazo más grande, ¿no? Que hable más duro y diga, lo que pasa es que este otro no es tolerante y entonces
lo voy a callar, ¿cierto? No es Karl Marx, es Karl Popper, es otra persona. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Como que todos piensen como yo o que callemos al otro por decir que es intolerante, porque esa palabra puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Yo puedo decir que este otro grupo que tiene unos intereses contrarios a los míos es intolerante, por lo tanto lo voy a callar, o es poco científico, entonces lo voy a callar, o es prejuicioso, entonces lo voy a callar. No. Entonces lo que dice el señor Karl Popper es que hay una paradoja, es decir, que no es claro que debemos ser tolerantes, pero no ilimitadamente. Hay unas cosas a las que no debemos tolerar. Y a eso que no debemos tolerar, según él, no es al que piensa diferente o al que nosotros digamos tiene una concepción filosófica intolerante, sino a aquel que no trate de vender, digamos, de persuadirnos con argumentos racionales, sino con violencia, ¿cierto? Entonces, a ese que nos impone con violencia, con atropellos, su punto de vista es al que no debería tolerar las sociedades tolerantes, como afirma este señor en su paradoja, ¿verdad? Entonces, este era solo como un ejemplo para que veamos que la realidad social no es tan blanco o negro, ¿no? Hay siempre diferentes perspectivas y difícilmente tomar una decisión absoluta y radical frente a todo, pues nos va a permitir analizar y transformar y vivir en armonía, ¿verdad? Bueno, hasta aquí. Vamos con un ejemplo. Listo, leamos el ejemplo. En un colegio, algunos estudiantes desean conformar un equipo de balonmano. Para ello solicitan al docente de educación física que seleccione los mejores jugadores. Cuando el equipo está conformado, las estudiantes manifiestan su inconformidad con que todos los jugadores sean hombres, pues aseguran que puede conformarse un equipo mixto para que todos los estudiantes que participen mejoren su rendimiento deportivo y se incentive el compañerismo entre hombres y mujeres. Frente a ello, el docente decide organizar dos equipos de balonmano, uno femenino y otro masculino. Pregunta: ¿por cuál razón podrían oponerse las estudiantes a la decisión del profesor? A. Las estudiantes esperan que el equipo sea una oportunidad de integración entre hombres y mujeres. B. Las estudiantes no están interesadas en conformar un equipo de calidad deportiva. C. Las estudiantes desean conformar un equipo en el que los hombres tengan una participación mínima. D. Las estudiantes consideran que el balonmano debe ser practicado por mujeres. Por favor, déjenos saber su opinión. Si saben, voten ya, y si no saben, también. A ver por cuál nos vamos. Una tendencia absoluta por la A. ¿Qué dice la A? Las estudiantes esperan que el equipo sea una oportunidad de integración entre hombres y mujeres. Listo, chicos. Excelente. Allí creo que se puede inferir claramente en el argumento de las chicas, ¿no? Cuando piden que se conforme un equipo porque quiere tener la oportunidad de interactuar entre hombres y mujeres a través del deporte, ¿sí? Realmente su interés no va más allá de eso que la interacción deportiva entre hombres y mujeres. ¿Listo? Entonces, excelente. En efecto, pues es la opción A. Bueno. Eso es. Listo, vamos con la última. Dice, en la zona rural de un departamento, un grupo de investigadores ha descubierto una cascada con una vista privilegiada del territorio. Algunos pobladores esperan que el gobierno construya vías de acceso al lugar para así promover el turismo y mejorar la economía en la zona. Sin embargo, la gobernadora decide abrir un camino peatonal desde el municipio más cercano, esperando que el flujo de personas no afecte el ecosistema de la zona. A partir de la decisión de la gobernadora, se puede generar un conflicto entre los pobladores y la gobernadora,
los pobladores y los turistas, la gobernadora y los investigadores, o la gobernadora y los turistas. ¿Entre quiénes se puede generar un conflicto en este contexto, dicen ustedes? Listo. Acá básicamente es identificar los intereses opuestos, ¿no? Listo. Veo tendencia hacia la A. Los pobladores y la gobernadora. Listo, chicos. ¿Cuáles son los intereses de los pobladores? Bueno, ellos esperan que con el descubrimiento, pues, de la cascada se genere una oportunidad económica, ¿no? Al abrir, pues, unas carreteras, unas vías de acceso para que puedan, pues, promover el turismo en la zona. La gobernadora decide abrir un camino peatonal para acceder a la cascada, lo cual, pues, de alguna manera podría acercarse a los intereses de los habitantes, ¿no? Y es que las personas lleguen, ¿listo? Pero ella no espera, pues espera que el flujo de las personas sea lo mínimo para que no afecte el ecosistema de la zona. En ese sentido, pues la economía no va a ser como, o el impulso de la economía no va a ser como la esperan los pobladores, aunque igualmente ella no toma una decisión radical, como lo hemos venido viendo. ¿Sí? Radical sería decir, no, nadie va a ir a visitar la cascada porque nadie va a intervenir el ecosistema como está. Bueno, dice sí, puede abrir un camino, pero va a ser peatonal y para que ingrese una cantidad mínima pues, de personas para no generar impacto ambiental. ¿Listo? En ese caso, aunque su postura pues no es radical, no se acoge a los intereses de los pobladores y en efecto pues la respuesta sería la A. Eso es. Listo, Bien. chicos, ya para concluir, pues tenemos nuestra parte pues para recordar. La idea es que ustedes se lleven estas últimas reflexiones sobre esta dimensión y en general sobre la competencia. Ya hoy terminamos la competencia pues de interpretación y análisis de perspectivas. ¿Listo? Tener en cuenta, por un lado, pues que todos los individuos forman sus opiniones y perspectivas determinados por su lugar de enunciación. Esto es súper importante, chicos, lo hemos venido diciendo. La cultura siempre enmarca nuestras opiniones y nuestras perspectivas. Incluso, como alguno de ustedes lo mencionaba, si no estamos para nada de acuerdo con el marco cultural en el que estamos. Si no estamos para nada de acuerdo, nos consideramos que somos totalmente contrarios a lo que culturalmente está establecido, también es producto de esa cultura, porque yo aprendí que no quiero ser así, que esa experiencia no coincide con mis perspectivas personales. Entonces también somos producto de esa cultura, aunque pensemos diferente. ¿Listo? Por más que critiquemos pues la sociedad y la historia colombiana y demás, seguimos siendo colombianos. Entonces tener en cuenta eso y eso pues nos hace tener una identidad, un sentido de pertenencia, ¿sí? Desde la postura que sea, unas condiciones históricas que compartimos, por supuesto económicas y sociales. ¿Listo? En Colombia podemos hacer una diferencia entre quienes son ricos y quienes son pobres, pero compartimos un nivel económico igual que es común, no sé, al desarrollo económico del país, por ejemplo. ¿Listo? El rico de Colombia no es el mismo rico que hay en países como Estados Unidos, Australia, ¿sí? Porque las condiciones generales del país son completamente distintas. ¿Listo? Por otro lado, tener en cuenta que los valores morales pues no son del todo absolutos. ¿Listo? Eso es como, digamos que el mayor aprendizaje del día de hoy, y es que son resultado de comparaciones de situaciones históricas que influyen de manera diferente a cada grupo social. ¿Listo? Y la dimensión histórica, chicos, súper importante, por favor, ténganla en cuenta siempre en cada uno de estos contextos, ¿sí? Esta discriminación positiva, esta desigualdad social, siempre tiene unas causas históricas. Bueno, que incluso si nos ponemos a analizar la historia de Colombia, vienen desde la colonia, desde la conquista, y es algo que no podemos ignorar.
bueno, tanto para los contextos de la prueba como para cualquier análisis histórico y político que hagamos, como nos dice Laura, para la vida. Sí, exacto. Entonces, recordemos que eso a veces nos dicen, no, lo que está bien y lo que está mal y ya, ¿no? Bueno, no es tan sencillo. Ya aprendimos que la realidad social es el lugar de las complejidades. Lo que está bien para algunas personas en unos contextos con unos intereses. Y lo que está mal para unas personas en unos contextos con unos intereses, ¿no? Entonces, para eso hay que analizar a profundidad las situaciones, ¿no? No, no es blanco o negro, no somos, cada uno no es el dueño de la verdad, ni tampoco está completamente equivocado. Entonces, permitámonos conocer las perspectivas de los otros para que podamos analizar esos contextos, no solo para la prueba, sino pues para la vida en general. Como muchos de ustedes decían en este chat, pues los jóvenes como ustedes son los que tienen en sus manos el poder del futuro de este país, ¿no es cierto? Entonces, pues para eso tenemos primero que dejarnos cuestionar, analizar, saber que todos estamos en la misma condición, ¿no? En la misma incertidumbre y que todos hablamos de nuestros valores morales, pues, como resultado de unas condiciones históricas y sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Vale, chicos, espero, bueno, haya sido de provecho toda la información que dimos hoy, que sean personas más tolerantes también. Por favor, no lleguen a ese punto de la intolerancia porque, bueno, caemos en lo que criticamos, eso es lo más importante. Tengan en cuenta eso, pues, para analizar todas estas evidencias que nos propone la competencia de análisis de perspectivas. Realmente la invitación es a centrarnos siempre en los contextos y a identificar las dimensiones, las posturas, los intereses, los contextos de cada uno de los actores y los colectivos que allí nos plantean. ¿Listo? Eso como para recordar general sobre la competencia y nos vemos la siguiente lección ya pues con una nueva competencia, la última pues del componente de sociales y ciudadanas. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, que tengan linda semana y recuerden seguirnos en redes y entrar a la plataforma, aprovechen mucho los recursos que allí están. Eso es, entonces, pues nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, feliz noche. Chao.